Bienvenido a Es Noticia. Usted se preguntará, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues es Noticia Colombia. Este viernes, 32 ciudades del mundo realizaron la Velatón por la Vida. Durante la protesta, ciudadanos colombianos honraron a los líderes asesinados en su país y exigieron el cese de estos homicidios. También es Noticia Ecuador. Con una multitudinaria marcha, ciudadanos de esa nación respaldaron al expresidente Rafael Correa. El jefe de Estado, Lenín Moreno, lo insta a enfrentar la justicia al tiempo que anunció que solicitará a las autoridades de la UNASUR les devuelva el edificio de su sede en Quito, según sus propias palabras, para darle un mejor destino. Y es noticia siria. El ejército tomó hoy el control territorial del cruce fronterizo de Nazib, esto es en la provincia de Daraa, luego de que los grupos armados depusieran sus armas en una tregua firmada. ¿Está puesta a la mesa? Acompáñenos. Es Noticia Colombia, se lo decíamos al principio, este viernes 32 ciudades del mundo realizaron la Velatón por la Vida, un evento de protesta en el que ciudadanos colombianos rindieron honor a los líderes asesinados en su país y exigieron el cese de estos homicidios. Desde las 6 de la tarde comenzaron a encenderse cientos de velas para pedir que se detenga la matanza de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría de los actos se realizaron en las sedes diplomáticas colombianas, en plazas y espacios de recreación. La iniciativa fue promovida también a través de las redes sociales con las etiquetas Velatón por la Vida, Velatón Nacional, Nos están matando y que no nos cueste la vida. Según cifras de la Defensoría del Pueblo colombiano, cada 3 días es asesinado un activista o defensor de derechos humanos. Un documento emitido por esa instancia el miércoles asegura que desde enero de 2016 hasta la fecha, 311 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados. El pueblo responsabiliza al Estado por estas muertes. Porque el Estado colombiano no está interesado en la paz, solo está interesado en silenciar al pueblo. Está asesinando y está judicializando a todos los líderes y lideresas en Colombia. Si bien ningún país del mundo puede cerrar los ojos a esta realidad, mucho menos lo podemos hacer los colombianos y colombianas que vivimos en Venezuela y el pueblo venezolano. Porque la primera víctima del Estado narcoterrorista de Colombia es el pueblo colombiano, pero la segunda víctima sin duda es el pueblo venezolano. La víspera, la Comisión de la Verdad presentó un informe de un colectivo de abogados y defensores de derechos humanos que da fuerza a la tesis de la sistematicidad en los homicidios a dirigentes sociales. El documento afirma, por ejemplo, que las luchas por el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la rendición de cuentas, son las causas que impulsan la violencia contra aquellos que desafían el poder de las élites económicas y políticas en Colombia. Además, establece 5 patrones de agresión: hostigamiento y asesinato por parte de los cuerpos de inteligencia del Estado, criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal, ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado, ejecuciones por grupos irregulares que actúan con la anuencia del Estado, uso excesivo de la fuerza contra las protestas sociales. La mayoría de los homicidios se concentra en zonas o regiones del país con altos niveles de militarización y en lugares donde hay conflictos de control territorial, así como disputas por rentas y recursos naturales. Vamos a actualizar esta información con Tatiana Portela, desde Bogotá. Saludos, Tatiana. ¿Cómo se ha venido desarrollando esta velatón específicamente en Bogotá, la capital de Colombia? ¿Qué han dicho los congregados allí? Un saludo para usted, Rey, y para los televidentes. Pues hasta ahora ya se encuentran aproximadamente 5.000 personas en la Plaza de Bolívar, pues en esta velatón, que lo que busca efectivamente es decirle al gobierno nacional, a ese entrante, al gobierno de Iván Duque, que respete la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. También, por supuesto, que defienda la vida de estas personas y que, por supuesto, reconozca el paramilitarismo, que para ellos es el principal enemigo, no solamente de la paz, sino de aquellas personas que se encuentran defendiendo sus territorios, que están defendiendo los acuerdos de paz, los están implementando y están realizando las... El llamado
es al gobierno de Iván Duque, pero también al pueblo, a todo el pueblo colombiano, a que se levante en la voz, que se levante en voz para reclamar seguridad, para reclamar que se defienda la vida, sobre todo, de estas personas. Y es que recordemos que el último informe de Marcha Patriótica Redepaz es que a la fecha, desde el año 2018, han sido asesinados 123 líderes, y a esto se le suma el asesinato del día de hoy de un líder de Cartagena. Es decir, que estamos hablando de 124 líderes sociales que han sido asesinados en el país. Y esto, para las organizaciones sociales, es la muestra de la inoperancia del Estado para proteger la vida y de la Fiscalía General de la Nación para realizar las investigaciones que den cuenta de quiénes son los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos, Rey. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a pasar directamente al análisis desde Barranquilla. Nos acompaña el politólogo Álvaro Villarraga, experto en derechos humanos y temas de conflicto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Señor Rey, muy buenas noches, y a todos quienes están sintonizados, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Primeramente quisiéramos conocer su impresión sobre esta velatón por la vida. ¿Qué significación tiene esta acción mundial, no solamente en Colombia, en medio de la ola de asesinatos a líderes sociales en su país? Se ha llegado en Colombia a un punto inaguantable, inaceptable. En 3 años ya tenemos más de 300 líderes sociales asesinados. En lo que va de este año, ya estamos sobre el centenar de líderes sociales asesinados. Esto es absolutamente inconcebible e incoherente cuando se está implementando un acuerdo de paz, cuando la mayor guerrilla de Colombia está ya en la vida civil, se surte la implementación de un acuerdo, cuando se necesita es un marco de garantía, el cierre de la guerra y las distintas expresiones políticas de toda índole, incluidas las de izquierda democrática, necesitan en Colombia, como país que construye la paz, las garantías suficientes. Queda de presente la no superación del paramilitarismo como fenómeno, la existencia de resistencias violentas frente a lo que ya está legislado como restitución de tierras, retorno de desplazados. Queda de presente que ha habido un coletazo muy fuerte desde el anticomunismo, desde el rechazo a la izquierda como proyecto político, al punto que dentro de las últimas víctimas también hay algunas que lo han sido líderes y lideresas de la Colombia humana en distintas regiones del país. Ya Colombia no aguanta más asesinatos políticos de líderes sociales, de militantes de izquierda, de defensores de derechos humanos, de líderes y de lideresas indígenas, de comunidades afro, de juntas de acción comunal. Hoy miles de personas simbólicamente hacen un velatón en todas las plazas capitales del país. Y la ciudadanía colombiana debe ser consciente y ponerse en pie para que frene esta expresión, para que no haya continuidad de las expresiones de genocidio que se han dado en Colombia del lado del conflicto y que cobran claras responsabilidades desde el Estado y de grupos armados ilegales, en particular las expresiones persistentes del paramilitarismo. Muy a propósito de esto que usted acaba de decir, doctor Villarraga, sigue entonces latente ese fantasma del paramilitarismo, un fantasma que cada vez va cobrando más vida, va cobrando más cuerpo, desafortunadamente. Ahora bien, el Estado colombiano se mantiene en sus 13 sin reconocer al paramilitarismo. Le pregunto entonces, ¿sería necesaria una institución supranacional para que le ponga coto a esta situación? El Estado y el gobierno colombiano tienen que resolver 3 asuntos. Primero, reconocer un diagnóstico acertado. No se consigue la paz completa mientras no se lleve a toda su consecuencia, en primer lugar, el acuerdo de paz pendientes con el ELN en La Habana. Tampoco se conseguirá la paz completa mientras no se superen las expresiones armadas, alianzas y capturas de poder que mantiene el paramilitarismo en distintas regiones del país. Y no se consigue una paz completa mientras no se aplique en todas sus consecuencias lo contenido en el tercer punto del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC referido a las garantías.
referido a una serie de medidas allí muy detalladas de seguimiento, veeduría y acompañamiento en todas las regiones del país para que se proteja la vida de los líderes sociales, indígenas, afros, comunales, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda. Ojalá el próximo gobierno asuma coherencia con esto, en lo cual hay grandes dudas. Desde luego las Naciones Unidas hace 20 años hace una veeduría anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Ha sacado en estos días un comunicado de las Naciones Unidas llamándole la atención al gobierno y al Estado colombiano por el descuido en materia de seguridad y la protección de líderes sociales en distintas regiones del país. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos, la Comisión Americana, tanto en el ámbito interamericano como la Corte, deben estar vigilantes, acompañando el caso colombiano para que cese esta mortandad y se den reales garantías. Usted dice que ojalá el próximo gobierno asuma su parte en este tema, pero lo que hasta ahora ha expresado el presidente electo Iván Duque parece ser que no va a ser por esa vía, que no va a ser tal como nosotros estamos exigiendo, como usted acaba de exigir. ¿Qué escenario, qué panorama pudiera venirse una vez asuma el representante del Partido Centro Democrático? Es un panorama muy difícil. El presidente electo Iván Duque ha partido de desconocer y plantear revisar, pero realmente revocar asuntos centrales pilares del acuerdo de paz. Las garantías de los dirigentes de las FARC para actuar en política en la legalidad en este momento están en alto riesgo. Se está retrocediendo en las posibilidades y las funciones de la JEP para que en justicia investigue y sancione con justicia transicional a todos los actores del conflicto. Y el tema que hacemos referencia de garantías para la protección está en alto riesgo. Por supuesto que corresponde desde la sociedad, de las organizaciones sociales, con acompañamiento de la comunidad internacional, exigirle al nuevo gobierno que cumpla con el marco de garantías constitucionales, legales, las pactadas en el acuerdo de paz y por supuesto las que se hacen como urgencia perentoria en torno a la protección que deben tener todos los militantes políticos, todos los defensores de derechos humanos y todos los líderes sociales. El gobierno colombiano que cierra lleva cuotas de responsabilidad, no reconocer la sistematicidad de la violencia, los actores que realmente concurren en ella. El nuevo gobierno en principio es reacio y en alguna medida contrario a ser consecuente en estos temas. De manera que hay un fuerte reto en la ciudadanía, en un marco plural de partidos, organizaciones sociales y ojalá con un acompañamiento de la comunidad internacional y las Naciones Unidas con sus equipos veedores de alto perfil apoyados en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que haya mucha presión, mucha vigilancia y haya garantías y cese la violencia y cesen los asesinatos políticos a los que hacemos referencia. Una pregunta que nunca nos quisiéramos hacer, pero que sobre la base de la realidad hay que reflexionar en torno a ella. ¿Hasta qué punto ha fracasado el Acuerdo de La Habana, visto el panorama actual de Colombia, doctor Villarraga? El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC es de carácter histórico, después de 5 décadas. Colombia lamentablemente no hizo una paz única. Ya tuvimos en la época de la constituyente del 91 las paces conseguidas positivas con el M-19 y el EPL que permitieron el cambio hacia una constitución progresista. El acuerdo de las FARC es de una dimensión histórica, tiene cosas irreversibles, ya hay desarrollos constitucionales y legales importantes, pero tiene también riesgos. El nuevo gobierno, que aún no ha asumido, lo hará el próximo 7 de agosto, con su apoyo parlamentario ya viene menoscabando el contenido de la Jurisdicción Especial de Paz, como se ha debatido en estos días. Creo que va a ser una batalla política, creo que va a ser un reto para la ciudadanía y creo que va a ser un desafío para Colombia consolidar la paz que se hace tan urgente y necesaria y salirle al paso y presionar al nuevo gobierno frente a las inconsecuencias manifiestas y frente a los rechazos a construir esta verdadera paz que necesita Colombia para cerrar décadas de violencia y de conflicto.
Usted acaba de decir algo muy importante. Colombia no firmó una paz completa. Tenemos, por ejemplo, aún en negociación los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Dado este escenario en el terreno colombiano, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a los representantes de la segunda guerrilla, una vez estaba la FARC como grupo insurgente mayor del país? Hay una situación riesgosa y es que la guerrilla de las FARC, al ver los incumplimientos desde el gobierno y desde el Estado, las tardanzas, la ineficacia de los programas derivados de la paz, esto puede desestimular a la propia guerrilla de las FARC. No obstante, ha habido en estas semanas fuerte presión desde organizaciones de la sociedad civil, acompañamiento de la comunidad internacional para que el gobierno saliente del presidente Santos en Colombia con la guerrilla de las FARC que están en la mesa de diálogo en La Habana entreguen un avance posible del proceso de paz. Recordemos que estamos a pocas semanas del cambio de gobierno, pero en la mesa de gobierno y en La Habana se está consolidando un cese al fuego bilateral, se están consolidando unos acuerdos humanitarios con aplicación en Chocó y en el departamento de Nariño, y se está consolidando también lo que se llama un acuerdo marco de avance en los distintos temas de la agenda. Ojalá el nuevo gobierno se vea precisado a reconocer un proceso de paz en curso y la presión política de comunidad internacional y de la sociedad civil colombiana lleven a que continúe este proceso de paz y no se rompa, y en ese sentido técnicamente no se retorne a la guerra con las guerrillas del ELN, lo cual dañaría aún más las posibilidades de garantías y las propias posibilidades de seguir construyendo los desarrollos del pacto de paz ya logrado con las FARC. O sea que hablando en términos futbolísticos, el balón sigue estando en tierra o en terreno, para ser más precisos, del gobierno colombiano. Muchísimas gracias, doctor Villarraga, por sus reflexiones siempre bien recibidas en Telesur. Muy amables, y a todos quienes escuchan en distintos países, es un mensaje de Colombia con el ánimo de, no obstante, cambios de gobernabilidad y coyunturas políticas y situaciones y remanentes de violencia muy graves, que sepan que hay una necesidad histórica y un empeño hacia la construcción de una paz completa en el mayor tiempo necesario y posible del próximo futuro. Ese sigue siendo el gran objetivo. Muchísimas gracias, doctor Villarraga. Hasta la próxima. Álvaro Villarraga, experto en derechos humanos y temas del conflicto en Colombia. A propósito de este tema, vamos a cerrarlo invitándole a que consulte nuestro sitio digital www.telesurtv.net, donde aparece una galería fotográfica con imágenes. Por ejemplo, en Londres, decenas de personas se reunieron para expresar su rechazo a las muertes sistemáticas de líderes sociales en diversos departamentos de Colombia. También en Puertas de Alcalá, España, se recordaron los asistentes a más de 100 líderes asesinados en lo que va de 2018, así como los más de 300 desde 2016. Vea esta fotografía: Berlín, Alemania. 2 funcionarios de la Embajada de Colombia salieron a hablar con los participantes del velatón que se realizaba a las afueras del edificio y colocaron la bandera a media asta. Avanzamos a Australia, se hicieron también eco en ese lugar de la convocatoria realizada por el senador colombiano Iván Cepeda, quien publicó una imagen donde afirmaba: Colombia está de luto y el mundo con ella. Volvemos a España, Barcelona específicamente. Los asistentes manifestaron que defender el ambiente no nos cueste la vida, también expresada entre los usuarios de las redes sociales que respaldaron esta velatón. Igualmente tenemos una imagen de Buenos Aires, Argentina. Desde París, la capital francesa, hubo igual rechazo que entre enero de 2016 y junio del 18, unos 311 líderes sociales y defensores de derechos humanos hayan sido asesinados. Roma, Italia, el consulado de Colombia en Nueva York, Estados Unidos, y así sucesivamente. Vea entonces nuestra galería fotográfica en el sitio digital www.telesurtv.net. Con esta invitación marcamos una pausa. Al regreso, Ecuador. Es noticia Ecuador nuevamente, una multitudinaria marcha. Ciudadanos de ese país respaldaron la víspera al expresidente Rafael Correa. El jefe de Estado, Lenín Moreno, lo insta a enfrentar la justicia al tiempo que anunció que solicitará a las autoridades de la UNASUR les devuelva el edificio de su sede en Quito, según sus propias palabras, para darle un mejor destino. Los detalles de esto al regreso de la pausa.
Es noticia Ecuador. Con una multitudinaria marcha, ciudadanos de ese país le expresaron su respaldo al expresidente Rafael Correa. Eso fue la víspera luego de que la Corte Nacional de Justicia emitiera una orden de prisión preventiva en su contra el pasado 3 de julio. El jefe de Estado, Lenín Moreno, insta a su predecesor a enfrentar la justicia, al tiempo que anunció que va a solicitar a las autoridades de la UNASUR les devuelva el edificio de su sede en Quito, según sus propias palabras, para darle un mejor destino. Cientos de simpatizantes del expresidente tomaron las calles de Quito la víspera para rechazar las acciones judiciales contra Rafael Correa. Bajo el eslogan Indígnate Ecuador, realizaron una marcha desde el céntrico Parque del Arbolito, recorrido que trató de alcanzar la Plaza Grande frente a la sede de la presidencia. La movilización se topó con retenes policiales que le cerraron el paso y los manifestantes fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno. Según un reporte del ministro del Interior, las protestas dejaron 10 ciudadanos detenidos, entre ellos una mujer y un menor de edad, así como 7 funcionarios golpeados. A juicio del jefe de Estado ecuatoriano, Lenín Moreno, Correa debería regresar a su país para comparecer ante la Justicia Nacional, que le dictó prisión preventiva el martes por su presunto vínculo con el denominado caso Balda. En respuesta, el exmandatario reiteró que todo el proceso judicial en su contra ha sido construido por funcionarios elegidos a dedo y sin ninguna prueba. También este jueves, el presidente Moreno anunció que solicitará a las autoridades de la UNASUR que les devuelva el edificio en Quito donde se encuentra la sede del organismo regional. Necesitamos hacer un trámite, porque ese edificio el gobierno anterior lo cedió a la UNASUR. Entonces tenemos nosotros que hacer el trámite para pedir a la UNASUR que nos devuelva el edificio. No está cumpliendo ninguna tarea. Moreno dijo que su gobierno cree en la integración regional. Sin embargo, agregó que estaba seguro de que la UNASUR fue una idea que no funcionó por razones ideológicas. Actualizamos toda la información con nuestro corresponsal en Quito, Cristian Salas. Saludos, Cristian. Adelante. Buenas noches, Rey. Gracias por el contacto. Efectivamente, la marcha en solidaridad con Rafael Correa el día de ayer fue calificada como masiva por parte de sus simpatizantes y coidearios. Como saben, ellos se concentraron en la Plaza de Santo Domingo, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, luego de que su paso fue impedido para llegar hasta la sede gubernamental. Y justamente esta situación provocó algunos desmanes, como era la Policía Nacional a través del Interior dio a conocer el saldo de la marcha, que fue de 11 personas detenidas y 8 policías heridos. Dirigentes de la Revolución Ciudadana denunciaron incluso la presencia de personas que estuvieron actuando como provocadores en la zona donde se registraron justamente los incidentes. De parte del gobierno de Lenín Moreno, poco o nada se ha dicho o reaccionado frente a la convocatoria. Lo que sí ha generado reacciones hasta ahora, Rey, especialmente en redes sociales, tanto a favor como en contra, es el anuncio que hizo hace algunas horas el presidente Lenín Moreno en un encuentro en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, región central andina, donde se firmó un decreto para la creación de la Secretaría Nacional de Educación Bilingüe. Aquí anunció que la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, situada en la mitad del mundo al norte de Quito, se convertirá en un centro de estudios superiores indígenas. Mencionó, y cito textualmente, en algún momento habrá que considerarle buscar otro destino sin que pensemos en la posibilidad de que UNASUR cierre. Habrá que asignarle otro edificio. Esto es lo que dijo el presidente Lenín Moreno, Rey. Ahora hay que esperar a ver cuál será la posición de los países miembros de la UNASUR luego de lo mencionado por el mandatario ecuatoriano. Por ahora esto es lo que podemos informar, Rey. Regresamos contigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos ahora al análisis. Desde Quito nos acompaña la socióloga Carol Murillo. Bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien, Rey, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Bueno, quiero reflexionar con usted primero sobre el caso judicial contra el expresidente Correa y lo que él ha venido denunciando como la judicialización de la política. ¿Cómo lo ve? Efectivamente, Rey, en el Ecuador desde hace varios meses, sobre todo después de la consulta popular de febrero 4, el país vive el inicio de una desinstitucionalización y una cooptación por parte del Consejo de Participación Transitorio
de varios de los espacios más delicados de la vida nacional, como es la justicia. La judicialización de la política, la persecución al presidente Correa por parte de la justicia ecuatoriana a través de una especie de montaje de un caso de un político, de un ex político que tiene varios antecedentes delictivos, se configuró como el pretexto para vincular al presidente Correa. Y durante las últimas semanas el país está viviendo con estupor este anuncio de la justicia ecuatoriana y sobre todo el hecho de que se lo cite cada 15 días en el Ecuador, sabiendo que el presidente vive en Bélgica desde hace más de un año. Ahora, profesora, ¿cómo podría sostener la justicia ecuatoriana una denuncia contra el expresidente Correa en este caso sin pruebas palpables, tal como él mismo y su defensa han reiterado? Rey, la justicia ecuatoriana tiene el respaldo de varios sectores, del Ejecutivo, de una parte de la Asamblea y del Consejo de Participación Transitorio. Y allí, al igual que el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, ha sido fácil configurar un escenario y unas pruebas testimoniales de varios involucrados en el supuesto secuestro del señor Balda. De tal manera que es verdad lo que dice el expresidente Correa. No hay unas pruebas concretas. Lo que existe son sospechas, testimonios, declaraciones, y la prensa ecuatoriana, que está también confabulada con el Ejecutivo y con varios sectores de poder que hoy gobiernan el país, lamentablemente, han forjado en la opinión pública una serie de razones para que la justicia aparentemente tenga pruebas sobre ese caso. Pero en realidad, si hubiese una investigación periodística rigurosa, esas pruebas no existen y solamente las conocen, las que dicen conocer, están en manos de la justicia ecuatoriana. Profesora, por otra parte, ¿qué opinión le merece este sorpresivo anuncio del presidente Lenín Moreno de reclamar el edificio que hasta la fecha había sido concebido para albergar la sede de la UNASUR en Quito? ¿Por qué tomar esta decisión justo en este momento? Rey, el día de ayer en el Ecuador y sobre todo en la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, vivió una jornada de catarsis política, de catarsis social, después de un año de silencio, de miedo, de sorpresa ante el viraje ideológico, político y económico que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno. Durante todos estos meses la población estaba deseosa de expresar su voluntad, su deseo, sobre todo su indignación. Así se llamó la marcha de ayer. Era de indignación frente a un gobierno que esconde la información, que esconde sus decisiones. Pero cuando tiene algo, digamos, para causar impacto, para un poco tejer una cortina de humo alrededor de decisiones que son realmente vergonzosas, porque la decisión... digamos, el proyecto de decisión que tiene el presidente Moreno hoy de despojar a la UNASUR de su sede, porque no es cualquier edificio, es la sede de UNASUR en Quito, al norte de la ciudad de Quito, en la mitad del mundo, es simplemente una vergüenza, sobre todo de política internacional. Él se ha referido el día de hoy y he escuchado sus declaraciones como que despojar de ese edificio es un trámite que se tiene que hacer con los países. Parece que no conoce de las relaciones internacionales o sus asesores o su canciller no le han informado cómo se debe llevar a cabo este despojo de este edificio. De tal manera que los países miembros de la UNASUR deberían protestar porque no puede ser una decisión unilateral de un gobierno, es decir, de un país miembro, en este caso el gobierno de Lenín Moreno, quien decida el destino de ese edificio. Y no solo eso, el anuncio político, sobre todo de una alianza política con un sector del movimiento indígena a quienes les ha ofrecido convertir ese edificio en una universidad intercultural. De tal manera que, fíjense, yo quisiera que América Latina vea cómo se negocia políticamente con ciertos sectores sociales utilizando uno de los símbolos más importantes de los últimos 10 años que es el proyecto de la integración sudamericana.
UNASUR no es cualquier cosa en América Latina. Cuando el presidente Moreno dice que no ha funcionado por razones ideológicas y por razones personales, se equivoca. Por el contrario, UNASUR funcionó durante más de una década porque había una convergencia, una tendencia política e ideológica de los gobiernos progresistas que pensaron la integración de otra manera. Una integración que no fuera solo económica, sino política, cultural, que fuera educativa, que fuera de seguridad. Es decir, uno enseguida relaciona, por ejemplo, Rey, la visita reciente del vicepresidente norteamericano a Ecuador, y las varias conversaciones y los varios temas que se tocaron, entre ellos posiblemente era comenzar a desbaratar estos proyectos que dieron resultado precisamente por esa visión de futuro que tenían esos presidentes. Así que la política internacional efectivamente ha dado un giro hacia la derecha, hacia los intereses del norte y sobre todo dándole un golpe y reviviendo otras instituciones de integración, digamos, no regional, no del sur, sino de toda América, como es la OEA. También se golpea, Rey, también ha dicho el presidente Moreno que ALBA no funciona, que el ALBA no funciona. Habría que preguntar, la pregunta es ¿por qué no funciona? A los ecuatorianos nos gustaría que el presidente nos explique con los elementos de la política internacional, con los elementos de la geopolítica regional, por qué esos mecanismos y esos entes de integración no han funcionado sobre todo los últimos 2 años. Y eso se debe precisamente al viraje que no solo el gobierno ecuatoriano ha tenido, sino gobiernos como de Argentina, gobiernos como Colombia, gobiernos como Brasil, que han incidido tremendamente en que estos organismos se paralicen. Nuestro deber como Ecuador, como país sede, no es desaparecer o quitarle un espacio físico. Nuestro deber como país era tener un discurso, tener unas acciones políticas internacionales que revivan esta organización que en este momento sufre una crisis, pero su crisis no significa su desaparición ni su desprecio. Y lo que ha hecho el presidente Moreno es despreciar el legado de todos unos presidentes que durante los últimos 12 años hicieron muchísimo por cambiar las relaciones internacionales en la región y además de la región con el mundo, porque todos sabemos que las relaciones internacionales hoy son por bloques multilaterales, no como antes que eran bilaterales y sobre todo tuteladas por un país como los Estados Unidos. Creo que hemos regresado a ese tutelaje del norte y hemos regresado de la forma más triste, porque Moreno fue elegido por un proyecto político al que él no solo que traicionó, sino que parece que está cumpliendo increíblemente el proyecto de gobierno del candidato que perdió las elecciones frente a él el 2 de abril del 2017. ¿Podría verse esto como el preludio del retiro de Ecuador de todos los mecanismos de integración regional de América Latina, habida cuenta de, como bien usted dice, el presidente Lenín Moreno en su momento también se refirió a una supuesta falta de funcionamiento del ALBA? ¿Podría retirarse Ecuador también del ALBA? ¿Qué efectos tendría esto en el caso de Ecuador respecto a la región? Rey, yo diría que es peor que eso. Nuestro retiro no es el fin, el objetivo de lo que estamos viendo, de esta desestructuración de los organismos internacionales, regionales. Creo que el fin es destruir a las entidades, no son los retiros de los países. Las amenazas de los retiros de los otros países en el fondo son deseos de destruir estos mecanismos de integración, desaparecerlos y volver a la OEA, volver a la ONU, es decir, volver a lo anterior, a lo que sucedía en América Latina hace 15 años. Entonces, el retiro de Ecuador, el retiro de Perú, el retiro de Argentina, cualquiera de estos países, no significa realmente que nosotros vamos a determinar el destino sino que hay una unidad de discurso, les repito esto porque esto es importante, de un cambio de la mirada de las relaciones regionales internas, es decir, al interior de América Central, al interior de América del Sur. Esa regional implicaba que, por ejemplo, de Europa, nosotros pudiésemos negociar a través de estas entidades y no a través de los gobiernos.
esas relaciones, ese cambio que hubo, digamos, ese nuevo orden internacional que se inauguró hace más o menos 12, 14 años, se viene al traste con esta política. No la salida de un país, sin países en este momento gobernados por distintas tendencias políticas e ideológicas, que eso es lo que determina la política de cada país, está teniendo un viraje regional, y eso es lo que impulsa a que nuestros presidentes, con sus excelentes, entre comillas, relaciones con los Estados Unidos, en este momento cambien su política internacional. Es decir, yo creo que no es el retiro de un país lo que amenaza la existencia de UNASUR, de la CELAC o del ALBA. Lo que amenaza es el pedido, la exigencia de los Estados Unidos a estos países para que integren otros mecanismos de integración económica, pero no política, no ideológica, no cultural, no educativa y no de seguridad. Y sobre todo de seguridad, Rey, porque últimamente en nuestros países como Colombia, como Ecuador, como Venezuela, tienen problemas internos, tienen problemas de seguridad. Y pareciera que los Estados Unidos nos ofrecen una asesoría para la seguridad regional, pero obviamente manejada por ellos. Es decir, que la integración que teníamos sufre un golpe a las soberanías de cada país. Entonces, la integración que nosotros habíamos construido con la UNASUR, con la CELAC, con el ALBA, implicaba una cosa, era una integración con soberanía. Ahora no vamos a tener ni integración regional y vamos a estar supeditados a los intereses de los Estados Unidos, por tanto, de la pérdida de soberanía en las decisiones, sobre todo de seguridad de nuestras fronteras y sobre todo del uso de nuestros recursos naturales. Ya vemos claramente quién perdería en este panorama, pero ¿quién saca provecho de todo esto, profesora, más allá de las naciones suramericanas? Bueno, en cada país, Rey, y en Estados Unidos quienes ganan son los sectores de poder que han venido durante muchas décadas cooptando y captando el Estado para dirigir sus políticas internas, su política económica, su política de seguridad, al son que le toca el Imperio del Norte. Eso hay que decirlo, aunque parezca un discurso pasado de moda, pero estamos volviendo a ese tutelaje, estamos volviendo a recibir órdenes, estamos volviendo a recibir a los presidentes o a los vicepresidentes del norte como si fuesen una especie de un gran rey que nos viene, nos visita, nos da una palmadita. Es una cosa realmente vergonzosa, porque durante mucho tiempo, sobre todo la tendencia progresista de los últimos años, había hecho que nuestros países tengan un discurso propio, una política internacional propia, una forma de entender las relaciones entre países de distinta manera. ¿Quiénes ganan? Ganan los sectores poderosos de cada país que tienen negocios con los Estados Unidos y con ciertas otras potencias que nos prefieren divididos que integrados, y además integrados con soberanía, integrados con un discurso propio, integrados con proyectos políticos propios, integrados con un proyecto económico distinto, que enfrenta las medidas del neoliberalismo renacido de otra manera. Entonces, quienes ganan son esos sectores, y en el Ecuador han ganado los sectores que se unieron al gobierno de Lenín Moreno y que en este momento están atrás de todas estas medidas y todas estas especies de nuevos pactos económicos, comerciales, financieros con los Estados Unidos, y con el Fondo Monetario Internacional, que ya visita nuestro país, que ya nos ofrece préstamos, a pesar de que supuestamente nosotros estamos sobreendeudados. De tal manera, quienes ganan son los viejos sectores de poder que durante muchos años, yo diría que 2 quinquenios, estuvieron alejados del poder político y que ahora vienen con saña a recuperarlo. Creo que atrás de eso están esos intereses, y esos intereses tienen que ver con las políticas también económicas y con la recuperación, lo voy a decir de manera irónica, del patio trasero por parte del presidente Trump en América Latina. Profesora Carol, muchísimas gracias por participar en este programa. Es Noticia de Telesur. Muchas gracias a ustedes, a la orden.
Gracias una vez más. Cerramos este tema invitándolo nuevamente a que consulte la web. En este caso, tengo por acá abierta la página de la agencia de noticias Andes, que titula de la siguiente manera: sede de UNASUR se convertirá en Universidad Indígena de Ecuador. Muy a propósito de lo que estábamos analizando con la profesora Carol Murillo. Así lo informaba este viernes el presidente Lenín Moreno al participar en la firma de un acuerdo para la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Así las cosas, le invitamos a profundizar en este particular. Marcamos otra pausa en nuestro programa Es Noticia. Al regreso, es noticia Siria. El ejército tomó hoy el control territorial del cruce fronterizo de Nazib en la provincia de Daraa, luego de que los grupos armados depusieran sus armas en una tregua armada. Los detalles de esto se lo cuento cuando vuelva. En noticias Siria, el ejército tomó hoy el control territorial del cruce fronterizo de Nazib en la provincia de Daraa, limítrofe con Jordania. Esto se da luego de que los grupos armados depusieran sus armas en una tregua firmada. Luego de 2 semanas de una intensa ofensiva del ejército árabe sirio contra los terroristas del Frente al-Nusra, lograron el control del paso fronterizo de Nazib, donde izaron la bandera siria. Esta importante conquista se da tras un acuerdo de alto el fuego firmado por los grupos armados de la oposición con el Centro de Reconciliación de Rusia. Nazib se ubica en la gobernación de Daraa, en el suroeste de Siria. Forma parte del cruce fronterizo con Jordania y también comparte frontera con Israel. El paso de Nazib en la frontera con Jordania se extiende a lo largo de unos 15 kilómetros y se considera una arteria vital para la economía de Siria. Forma parte de la zona de distensión creada en julio de 2017 por un acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y Jordania. Según informó el portavoz del Estado Mayor de la oposición en el sur del territorio sirio, el acuerdo de alto el fuego en la gobernación de Daraa inició desde este viernes. En la tregua se acordó que de manera inmediata comenzaría la entrega del armamento pesado de sus grupos y que los combatientes que no deseen quedarse en el sur serían trasladados a la ciudad de Idlib. Una vez entregadas las armas, las fuerzas militares rusas se desplegarán en los pueblos y ciudades para garantizar la seguridad de los civiles. Siria vive desde 2011 una guerra en la que las tropas del gobierno de Bashar al-Assad han enfrentado a grupos armados de oposición y organizaciones terroristas que buscan derrocar al presidente legítimamente electo. Pasamos al análisis de este particular. Nos acompaña desde Valparaíso, Chile, Guillermo Holzman, cientista político, profesor universitario. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rey? Un agrado saludarte. Gracias, lo propio. Profesor, aunque la gran prensa occidental no se refiera mucho a esto, es una realidad el avance del ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo. Ahora, ¿cuán cerca está Siria del fin de la guerra que inició en 2011? Probablemente mucho más cerca de lo que se encontraba hace 6 meses atrás. El hecho de que las tropas de Bashar al-Assad vayan controlando territorios que antes estaban ocupados por rebeldes o, en su defecto, por el Estado Islámico, por Daesh, en definitiva significa un fortalecimiento de la posición de Bashar al-Assad, significa también un control territorial y también una posibilidad de, si no normalizar, al menos abrir nuevos espacios de comercio que le permitan una mejor sobrevivencia económica a Siria. De ahí a lo que llega hasta el final, como completamente a superarse la situación de guerra que se vive en Siria, yo creo que faltan todavía muchos elementos porque hay además demasiados intereses sobre la mesa que no solamente responden a los intereses de Bashar al-Assad y Rusia, que ha cooperado en ello, sino que también a los intereses instalados de los países como Estados Unidos, como el propio Irán, como el propio Israel, como varios países europeos que ven con preocupación lo que ha ido pasando en Siria desde hace varios años a la fecha. ¿Por qué lo ven con preocupación? ¿Por qué lo ven con preocupación? ¿Quién está perdiendo en esta guerra?
¿Quién está perdiendo en esta guerra? Además de las pérdidas humanas, evidentemente, y el pueblo sirio. Pero me refiero a las potencias extranjeras, con el avance del ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo, fuera de Siria, ¿quién está anotándose un autogol? La verdad es que mientras más avance las tropas de Bashar al-Assad controlando el territorio, mayor capacidad tiene para abrir nuevos esquemas o aristas de negociación en el sistema internacional, particularmente con las potencias occidentales, que son las que no han podido generar el control ni el cambio de gobierno que se habían pretendido, que se había instalado. De hecho, las últimas votaciones en organismos internacionales, si bien es cierto, no logran instalar la posición de Siria, ni menos tampoco la de Rusia, sí claramente dejan en evidencia que las posiciones que hoy día tiene Occidente no se reflejan en términos de la votación o cómo se hace la votación en lo que está realmente sucediendo en territorio sirio, donde el avance de las tropas de Bashar al-Assad van dando mucho mayor control y mayor capacidad de manejo de una situación que hace meses atrás estaba completamente, yo diría, fuera de control o muy confusa, y donde Bashar al-Assad aparecía perdiendo. Hoy día, como Bashar al-Assad ha avanzado, ha logrado triunfos importantes, pero eso también significa de que la presión sobre Siria se instala ahora particularmente ya no en el propio territorio, sino que en los organismos internacionales. ¿Qué nuevas medidas pudieran venir contra Siria o en la medida que va ganando su lucha contra el terrorismo, medidas internacionales justamente? Ahí va a depender mucho de cómo se van a mover los aliados de Siria, y esos dos aliados más relevantes por el momento es Rusia por un lado y por otra parte Irán. Esto va a depender también de que efectivamente la lucha contra el terrorismo y el control de las tropas rebeldes que intentan derrocar a Bashar al-Assad efectivamente se haga de una manera donde la seguridad y la estabilidad en las zonas que se van ocupando, como el caso de Nasib ahora, efectivamente esté dentro de los cánones internacionales que las potencias occidentales están exigiendo. Sin embargo, eso es lo que es la primera mirada. La segunda mirada tiene que ver con los intereses geoestratégicos alrededor de Siria y los intereses geoestratégicos tanto de algunos países árabes como también de Occidente. En consecuencia, lo que podemos decir es que a mayor avance y mayor control territorial que Bashar al-Assad tenga en su territorio, su posición de negociación claramente mejora frente a la relevancia que tiene en lo que es Siria en todo Medio Oriente, y también como permite que la posición de Rusia y otros aliados de Siria pueda tener mucha mayor validez en los organismos internacionales. Y eso es lo que hoy día probablemente se está construyendo, y por eso la importancia de lo que ha pasado ahora con este paso fronterizo hacia Jordania, porque no solamente le permite demostrar control, sino que también a su vez le permite una ventana hacia una mayor integración económica comercial con el resto del mundo. Aprovechando este paso, usted me dice que se ha recuperado un territorio medular para el futuro de este país árabe. Por su conocimiento de la zona, por su conocimiento sobre los estudios del Medio Oriente, ¿qué representa la victoria reciente? La capacidad militar y logística y estrategia militar que ha logrado ser exitosa y persistentemente lo ha sido desde hace unos meses a la fecha, en términos de la recuperación de territorio, en términos de control de territorio en manos de rebeldes, como también en aquellos territorios donde ha estado Daesh. En esa perspectiva significa, primero, que la capacidad que hoy día tiene Bashar al-Assad y el apoyo interno que posee dentro de un convulsionada Siria, efectivamente es real y es concreto. Lo segundo significa una posición que va a hacer disminuir o generar una visión distinta de las estrategias, tanto de lo que es Arabia Saudita como el caso de Israel también, pero también va a significar que ir generando nuevos espacios de conversación y negociación en torno a las posibilidades de poder cooperar humanitariamente con Siria y poder ir estableciendo una situación que sea razonablemente manejable desde el punto de vista de política internacional. Pero eso también depende de los equilibrios macro a nivel geoestratégico de Estados Unidos, Europa, Rusia e incluso China. Muchísimas gracias, profesor, por esta explicación para Telesur. Hasta muy pronto. Hasta luego, que esté muy bien. Lo propio, el profesor Guillermo Holzman nos acompañaba desde Valparaíso, en Chile. Vamos a finalizar, como casi siempre le presentamos
un clip de otro tema que también ha sido noticia durante la jornada de hoy. Le hablo en esta ocasión del avance del considerado primer huracán del año, Beryl. Le tengo información por acá. Continuaba su movimiento hacia el oeste, camino hacia el Caribe, según el boletín de las 8 de la noche, por ejemplo, del Centro Nacional de Huracanes, hora local. Sus vientos se mantienen 128 kilómetros por hora, se mueve al oeste sobre el Océano Atlántico, tropical a 15 millas por hora. Para citarle un caso de declaración, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaraba la emergencia ya para esa isla, que usted recordará, fue duramente afectada por anteriores fenómenos meteorológicos debido al paso del huracán Beryl por la región del Caribe. Con imágenes que nos dan muestra de la trayectoria de este fenómeno meteorológico, el primer huracán de esta temporada en el área del Caribe, ponemos punto final a la presente emisión de Noticias. A usted gracias por estar con nosotros.